buenas tardes. Señores, señoras consejeras electorales, distinguidos representantes de los partidos políticos registrados e inscritos ante este organismo autónomo, medios de comunicación, público que nos acompaña, en atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma y con fundamento en la atribución conferida por el artículo 5, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, declaro que siendo las 12:14 del día viernes 31 de agosto del año 2018, damos inicio a la presente sesión ordinaria. A continuación, cedo el uso de la voz al secretario ejecutivo para que, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, proceda a pasar lista de asistencia y, consecuentemente, certifique el quórum legal. Consejera Presidente, esta Secretaría Ejecutiva pasará lista de asistencia de las consejeras y los consejeros electorales para registro en el acta de la presente sesión. Licenciado José Antonio Gabriel Martínez Magaña. Presente. Maestro Antonio Ignacio Matute González. Licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Presente. Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Presente. Y consejera María del Mar Trejo Pérez. Presente. De igual forma, se pasará lista de asistencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Partido Acción Nacional, Aarón Nael Bacab Jau. Presente. Partido Revolucionario Institucional, ausente. Partido de la Revolución Democrática, don Luis Jesús Manzanero Villanueva. Partido del Trabajo, don Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio. Partido Verde Ecologista de México, don Carlos Miguel Pérez Ancona. Movimiento Ciudadano, don Conrado Sánchez Barragán. Partido Nueva Alianza, don licenciado Ricardo Gabriel Barahona Ríos. Partido Morena, don Rafael Antonio Giorgana Figueroa. Y Partido Encuentro Social, don Ricardo Zapata Chi. Y por último se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra María de Lourdes Rosas Moya, y el secretario ejecutivo, maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Y se da cuenta que el día de hoy se recibió un correo del consejero doctor Jorge Valladares, donde informa que por una situación personal grave que es necesario que atienda personalmente y de inmediato, me es materialmente imposible asistir a la sesión ordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy. Se da cuenta de este correo. Consejera Presidente, consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto, una vez realizado el pase y registro de asistencia de las y los miembros del Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva certifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria. Con fundamento en los artículos 5, inciso E y 12, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, certificado el quórum, declaro estar legalmente instalada la presente sesión ordinaria. Señor secretario, le solicito que proceda a dar cuenta del orden del día de la presente sesión. Mucho gusto. Con fundamento en el artículo 7, inciso B, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto, esta Secretaría Ejecutiva presenta al Consejo General el orden del día, dando lectura a todos y cada uno de los puntos que lo integran. Número 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, entrega del informe de quejas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en términos del artículo 32 del Reglamento de Denuncias y Quejas de este instituto. Número 5, entrega del informe del Secretario Ejecutivo respecto de las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía electoral con fundamento en el artículo 27 del Reglamento para el ejercicio de la función de oficialía electoral del Instituto. 6, entrega por parte del Secretario Ejecutivo del informe de cumplimiento del acuerdo emitido por el Consejo General el 23 de agosto de 2018. 7, entrega del informe final de la Comisión Temporal del Voto de los Yucatecos residentes en el extranjero. 8, presentación del informe de actividades
de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales sobre el proceso electoral 2017-2018 en el periodo noviembre 2017-julio 2018. 9. Presentación del informe semestral de la Comisión de Comunicación Social. 10. Presentación del informe de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 11. Presentación del informe que rinde la consejera presidente de este organismo autónomo en términos de lo establecido en el artículo 123, fracción 39 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, correspondiente a los meses de enero a julio del año 2018. 12. Asuntos generales. 13. Declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 14. Clausura de la sesión. Señor secretario, le solicito asistir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose cumplido los primeros 3 puntos, esta Secretaría Ejecutiva da cuenta con el punto número 4 del orden del día, entrega del informe de quejas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en términos del artículo 32 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto. En este momento se hace entrega a todas y a todos los integrantes del Consejo General del informe de quejas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a que se refiere este punto del orden del día. Gracias, señor secretario. Le solicito asistir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5. Entrega del informe del secretario ejecutivo respecto de las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía electoral con fundamento en el artículo 27 del Reglamento para el ejercicio de la función de oficialía electoral del Instituto. En este momento se hace entrega a todas y todos los integrantes del Consejo General del informe del secretario ejecutivo a que se refiere este punto del orden del día. Gracias, señor secretario. Le solicito asistir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Entrega por parte del secretario ejecutivo del informe de cumplimiento del acuerdo emitido por el Consejo General el 23 de agosto de 2018. Y se informa que durante el periodo solo se aprobó el acuerdo CG 114/2018, mismo que durante su vigencia se dio cabal cumplimiento. Señor secretario, le solicito asistir a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Entrega del informe final de la Comisión Temporal del Voto de los yucatecos residentes en el extranjero. En este momento se hace entrega a todas y todos los integrantes del Consejo General del informe final de la Comisión Temporal del Voto de los yucatecos residentes en el extranjero. Tiene el uso de la voz el consejero José Antonio Martínez Magaña. Muchas gracias, consejera presidente, compañeros representantes de partido, consejeros. El informe que rinde la Comisión Temporal del Voto de los yucatecos residentes en el extranjero es de conformidad a lo acordado por este Consejo General y hoy prácticamente ya concluido el proceso electoral 2017-2018, presentamos este informe final en el que se da cuenta de manera ejecutiva del fundamento legal, los antecedentes, todos los acuerdos que se tomaron en relación a este proyecto, tanto en el Instituto Nacional Electoral como por este Consejo General, ¿no?
Se plantea también cómo se desarrolló la modalidad para este proceso, que fue precisamente la del voto postal. También se da cuenta de cómo se implementó el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y cómo se implementó este mismo proyecto para los yucatecos que residen en el extranjero, ¿no? Desde sus dos vertientes, las acciones que se tomaron en el interior del Estado y las que se tomaron fuera del país. También se da cuenta de cómo se elaboraron y se diseñaron los productos y la documentación electoral, así como los resultados obtenidos tanto en la conformación de la lista nominal como el envío de paquetes y los paquetes recibidos ya con el total de los sobres votos. También se da cuenta de cómo se llevó a cabo la jornada electoral para este proyecto en la Ciudad de México, los resultados que se obtuvieron y al final unas reflexiones y conclusiones. En este sentido, quiero comentar que sin lugar a dudas este fue un paso importante respecto al ejercicio de los derechos de los yucatecos que residen en el extranjero, ya que por primera ocasión pudieron ejercer su derecho al voto en la elección por la gobernatura de Yucatán. Indudablemente hay avances, pero considero que se debe de hacer más fácil que los paisanos que están fuera del país puedan ejercer su derecho constitucional de participar en los procesos electorales mediante el ejercicio de su voto. Sin embargo, hay que señalar que los resultados obtenidos se dieron gracias a la coordinación que se dio con el Instituto Nacional Electoral y al apoyo y colaboración de instituciones, las delegaciones del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, el INDE Maya, la delegación del Instituto Nacional de Migración, a cuyos titulares les mando un agradecimiento personal e institucional. Desde luego, tengo que agradecer en lo personal y en lo institucional a todo el personal del instituto que con gran disposición apoyó las tareas que nos tocó realizar con motivo de este proyecto de facilitar el voto de los yucatecos que viven fuera del país. Por último, la última reflexión sería considerar la posibilidad de implementar el voto electrónico, con lo que se facilitaría el ejercicio del sufragio de los mexicanos y, por supuesto, de los yucatecos que residen en el extranjero, además de que seguramente reduciría el costo que representa la modalidad del voto postal de los mexicanos fuera del país. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz. No, señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 8, presentación del informe de actividad de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Políticos Electorales sobre el proceso electoral 2017-2018 en el periodo noviembre 2017 a julio 2018. En este momento se hace entrega a todas y todos los integrantes del Consejo General del informe que se refiere este punto del orden del día. Señor secretario, le solicito a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 9, presentación del informe semestral de la Comisión de Comunicación Social. En este momento se hace entrega a todas y todos los integrantes del Consejo General del informe semestral de la Comisión de Comunicación Social. Señor secretario, le solicito a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 10, presentación del informe de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Y en este momento se hace entrega
a todas y a todos los integrantes del Consejo General del informe de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Tiene el uso de la voz la consejera Alejandra Pacheco. Bien, en este momento, buenas tardes a todos. En este momento se hace entrega del informe semestral de la Comisión del Servicio Profesional, pero en realidad lo que quisimos destacar al entregar un informe semestral al que no estamos obligados, la Comisión está obligada a rendirlo de manera anual, es destacar que por primera vez, y es histórico, el proceso electoral se llevó a cabo por personal del instituto que pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional. Parte de nuestro personal hoy está en el servicio que está reconocido por el Instituto Nacional Electoral, y creo que esto es una esperanza para los institutos electorales. Mientras más profesionalizado sea todo el proceso electoral, mejores posibilidades tenemos de que los intereses se hagan más a un lado y lo que realmente predomine es gente capacitada, profesional, que sirva a la institución y a lo que la institución busca servir a los ciudadanos. Si bien con esto no quiero dejar de reconocer a todo el personal que forma parte del instituto que participó en este proceso, sí quiero decir que lo que el servicio profesional aporta al instituto es esta visión de personas que se incorporan por méritos propios, por concurso público, de personas que van desarrollando una trayectoria que no depende del órgano colegiado que rija al instituto en cada periodo, sino del propio esfuerzo y trabajo institucional. En este sentido, pues agradecer el trabajo del área, agradecer el trabajo de los miembros del servicio que se incorporaron. Además, los últimos que se incorporaron fue ya estando por iniciar el proceso electoral, lo cual los hizo subirse, que ahora sí, sobre la marcha. Y también agradecer, he sido testigo de lo que esta institución invirtió antes de que yo participara como consejera, en todo este esfuerzo por constituir el servicio profesional, que es el cuarto más grande del país, que ha destinado más plazas de su estructura a convertirlas en el servicio profesional, y que esto nos invite a, como institución, no solo hacer del servicio profesional un ejercicio fortalecido, sino de todas las áreas del instituto, que sirvamos de manera institucional a aquellos fines que debemos servir, que es pues proteger los derechos políticos electorales y organizar elecciones que sean dignas de la sociedad en la que nos desarrollamos. Es cuanto. Gracias, consejera. Señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 11, presentación del informe que rinde la consejera presidente de este organismo autónomo en términos de lo establecido en el artículo 123, fracción 39 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, correspondiente a los meses de enero a julio del año 2018. En este momento se hace entrega a todas y a todos los integrantes del Consejo General del informe que rinde la consejera presidente de este organismo autónomo en términos de lo establecido en el artículo 123, fracción 39 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, correspondiente a los meses de enero a julio del año 2018. Gracias, señor secretario. En cumplimiento a lo que establece el artículo 123, yo quisiera comentarles que si bien ese es un informe semestral que esta presidencia tiene la obligación de presentar, abarca un periodo del 1 de enero al 30 de junio. Sin embargo, toda vez que estuvimos en un proceso electoral, es una relatoría de hechos en cuanto a todas las actividades desarrolladas por la Junta General Ejecutiva para dar cumplimiento a un proceso electoral, sin parar, desde luego, aquellas actividades que, si bien no están dentro del proceso electoral, como son las del servicio profesional electoral, las de educación cívica,
podemos decir que este informe realmente nos da una relación muy concreta de todo lo que el trabajo que realizó la Junta General Ejecutiva, a quien en este momento y de manera pública agradezco todo el empeño realizado, las largas horas de trabajo durante este semestre, y por favor hagan desde luego extensivo este esfuerzo y este reconocimiento a todo el personal que trabajó para ello. Señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 12, asuntos generales. Solicito a las y los integrantes del Consejo General que deseen hacer uso de la voz, tratar algún asunto en particular, a favor de levantar la mano. Tiene el uso de la voz la consejera María del Mar Trejo. Gracias. Compañeras y compañeros de este instituto, estimadas integrantes de este Consejo General y a todas las personas que amablemente hoy nos acompañan. El día de hoy debemos sentirnos con orgullo y satisfacción de que el esfuerzo y las tareas organizadas para llevar a cabo este proceso electoral 2017-2018 se hayan realizado con apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad. Para ello, todo el personal de ese instituto, como ya mencionaron varios de mis compañeros, trabajó hasta altas horas de la madrugada, con la única finalidad de concluir en tiempo y forma las atribuciones correspondientes a su área de adscripción, siempre contando con la coordinación y el liderazgo de cada una de las direcciones y unidades. Es importante mencionar a todo el personal eventual, como las coordinaciones que nos apoyaron directamente con los consejos distritales y municipales, así como las y los capacitadores electorales locales, con su desempeño sobre todo el día de la jornada electoral. Debemos tener presente que el único valor de toda institución es su capital humano. Agradezco a todas y cada una de las personas que forman el equipo del YEPAC. Les comento que a través de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales, les acabamos de presentar un informe hace unos minutos. Estuvimos vigilantes en la integración equitativa entre hombres y mujeres en las diputaciones y regidurías de los municipios del Estado, alcanzando resultados desde este Consejo para este proceso electoral 2017-2018 con el porcentaje más cercano a la paridad de género, de 48% para las mujeres y un 52% para los hombres, con lo que se logró la conformación de un Congreso paritario e histórico con 12 diputaciones en total para mujeres y 13 diputaciones en total para los hombres hasta este momento. Para las 15 diputaciones de mayoría relativa se obtuvieron 7 curules para las mujeres y 8 curules para los hombres, y de las diputaciones de representación proporcional, 5 curules para las mujeres y 5 para los hombres. En relación a las alcaldías, se hace notar que de acuerdo a los 106 municipios, podemos mencionar que 29 alcaldías fueron para mujeres, lo que representa un 27.36%, y en 77 fueron electos hombres, el 72.64%. Aprovecho en este momento para exhortar a que continuemos ampliando los espacios políticos de participación para las mujeres, como funcionarias públicas, laborando tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, así como ampliando los espacios en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Necesitamos ciudadanos y ciudadanas convencidos de la poderosa idea de que no es posible la democracia sin mujeres. Tenemos plena confianza en que el Congreso del Estado entrante velará con alta responsabilidad el cumplimiento del principio de paridad y trabajarán para generar y robustecer el marco jurídico en la entidad, con el objetivo de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos y que las mujeres en el ejercicio del cargo público lo hagan libres de todo tipo de violencia política en razón de género.
Para ello, desde este Consejo General, haremos llegar propuestas para la integración paritaria del Poder Legislativo y ayuntamientos en virtud de que después de haber aplicado las reformas electorales vigentes, se generaron inconformidades e incertidumbre entre las y los candidatos. Estaremos vigilantes para que las candidatas electas en el ámbito distrital y municipal puedan realizar sus funciones en un entorno libre de violencia. A todas ellas, y como parte del impulso de la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales, ya se están contemplando la creación de herramientas para que las mujeres ejerzan un cargo de elección popular y que estén en la posibilidad de identificar si están siendo víctimas de violencia política en razón de género y actuar en consecuencia. Por otra parte, corresponderá al gobierno local y a las y los gobiernos municipales cumplir con la obligación constitucional de mantener imparcialidad en su actuación, en igualdad entre hombres y mujeres, así como también con transparencia en el uso de los recursos a su cargo. Durante el camino recorrido desde el 1 de octubre hasta el momento, me encontré con la pluralidad de ideas dentro de este Consejo General, mismas que fueron resueltas con respeto a las reglas para que la democracia cumpla su función. Considero, desde mi punto de vista profesional, que las y los consejeros electorales del YEPAC fuimos absolutamente imparciales y que se cumplió con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias para garantizar equidad en todas las elecciones. También aprovecho este espacio para felicitar a la consejera presidenta de este instituto, María de Lourdes Rosas Moya, por su ecuanimidad e integridad en cada situación que se presentó y quien junto a los demás integrantes de este consejo pudimos salir avantes. Mi reconocimiento para todos y todas. La mayor satisfacción que puedo sentir como consejera electoral de este instituto es la alta participación ciudadana que tuvimos el día de la jornada electoral, ya que con el ejercicio del derecho al sufragio y con los resultados de la votación ciudadana, la vida democrática de nuestro Estado continúa. Ahora se avecinan tiempos postelectorales y este es el momento justo para reflexionar sobre la fortaleza de los procesos electorales y esto se logra apreciar con la alternancia en la conformación de los gobiernos. Esto quiere decir que la voluntad de la ciudadanía se manifiesta con los resultados en cada municipio, distrito y en el Estado. Por su parte, los partidos políticos también deberán analizar el porqué de la votación obtenida para cada uno y decidir qué estrategias tomarán para los tiempos venideros, promoviendo entre sus militantes la responsabilidad política. Como consejera manifiesto la importancia y me comprometo a continuar promoviendo y difundiendo la educación cívica entre la ciudadanía. Considero que la educación es la única manera de construir ciudadanía, de hacer ciudadanos exigentes con la verdad, el diálogo y la transparencia de sus gobernantes, para que en los procesos electorales venideros contemos con candidatas y candidatos que de manera voluntaria ofrezcan a la ciudadanía la transparencia y rendición de cuentas. Dentro y fuera del instituto, debemos promover en cada comunidad, en cada municipio del Estado, la cultura cívica y democrática, hasta que sea adoptada por la mayoría de las y los ciudadanos. Lo que sí debe quedar claro es que la brecha entre lo público, lo político y la sociedad cada vez debe ser más estrecha. Para ello debemos conjugar esfuerzos y acciones afirmativas encaminadas a la construcción de ciudadanía de manera permanente. Como institución hemos continuado con los esfuerzos de cerrar cada vez más esta distancia con la ciudadanía, transparentando más las decisiones de este Consejo General, transmitiendo las sesiones en tiempo real a través de Facebook, la página del instituto y mediante los medios de comunicación que amablemente también la transmiten en sus redes. Mi agradecimiento y reconocimiento a todos los medios de comunicación. Por último, desde este instituto reitero el compromiso de implementar acciones incluyentes, basadas en la construcción de ideas, en el respeto a la pluralidad y con la finalidad de crear un mejor escenario para el siguiente proceso electoral. Es primordial e indispensable la construcción de acciones jurídico-sociales que den más vida al sistema de participación ciudadana,
así como la participación e interacción de todas y todos los actores sociales y políticos. Muchas gracias. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz el consejero José Antonio Martínez Magaña. Muchas gracias. Con su permiso. Bueno, pues prácticamente el proceso electoral 2017-2018 ha concluido y lo que sigue ahora es revisar las enseñanzas que nos dejó, ¿no? En la vida hay procesos y decisiones que pueden mejorarse en base a las experiencias. En una institución se deben revisar y mejorar todas las actividades y programas que se implementan. Y en este tenor, de lo realizado en el proceso electoral pasado, podemos señalar algunos temas y programas que nos dejan enseñanzas a partir de los hechos. Desde luego, hay que mencionar que muchas acciones se realizaron adecuadamente, como por ejemplo, la selección, designación e instalación de los 106 consejos municipales y los 15 consejos distritales, el registro de los partidos políticos, sus plataformas y candidatos, la atención a las solicitudes de observadores electorales, la emisión de la convocatoria para candidatos independientes, la atención a sus solicitudes y registro, las campañas electorales en los plazos legales, los debates de los candidatos a la gubernatura, los cómputos electorales y las entregas de las constancias a las y los candidatos ganadores, por mencionar algunas. Sin embargo, también hay temas que pueden mejorarse con base a la experiencia vivida. Desde mi punto de vista, estos temas, programas o acciones de los que aún podemos aprender se pueden clasificar en dos grupos. Uno, aquellos en que pueden ser revisados y corregidos por el IEPAC desde adentro con la normatividad vigente, y dos, los que requieren de la modificación del marco normativo desde el Poder Legislativo, lo cual implicaría una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán para que pueda el Instituto, el IEPAC, modificar los procedimientos y hacer más objetivo y transparente su actuación. Por ser de mayor trascendencia en la organización del proceso electoral, me referiré especialmente a este segundo grupo con dedicatoria especial a las y los 25 diputados que en breve iniciarán sus funciones en el Congreso del Estado. Algunos de los temas relevantes que en mi opinión se deben analizar y construir una propuesta de reforma a la legislación electoral del Estado y con el objeto de no dejar a la autoridad administrativa, es decir, al instituto o a los tribunales, la decisión del sentido de la aplicación de la ley son estos. 1. La asignación de los diputados por el principio de representación proporcional. En el pasado proceso fue evidente que ante la existencia de lagunas legales, el Consejo entró en una dinámica que complicó la toma de decisiones al momento de realizar la asignación. En la actualidad, recordemos, es imperante considerar el principio de paridad en sus dos vertientes, en el sentido vertical y en el sentido horizontal. La legislación local actual, con el método de repechaje, no permite garantizar la paridad de género al establecer que previo a la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional se integre una lista definitiva de 10 candidatos, alternando 1 a 1 e iniciando con la lista preliminar presentada por los partidos políticos y después con la lista de los 5 candidatos de partido que hubieran obtenido los mayores resultados de la votación válida. Por lo tanto, es imposible garantizar que la lista definitiva pueda integrarse de manera paritaria. Ante todo esto, se sugiere que se modifique el método para que quede establecido el criterio a seguir en la conformación de la lista definitiva para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, pudiendo ser utilizado el mismo método que se emplea en la legislación federal y que es el de tener listas completas donde estén alternados mujeres y hombres. En este tenor surgió otro tema, las acciones afirmativas. Al interior de este Consejo, un tema polémico y debatido fue la aplicación de acciones afirmativas en cuanto al principio de la igualdad en razón de género. Precisamente en el momento de realizar la asignación de las diputaciones y las regidurías de representación proporcional. Si bien estas acciones ayudan a equilibrar la integración del Congreso del Estado y de los ayuntamientos, también deben garantizar el principio de la certeza jurídica, de tal forma que las y los candidatos conozcan con antelación las reglas claras de cómo se aplicarán estas acciones. Es decir, no se debe tomar este principio de una manera hoy y mañana de otra.
ya que esto por sí mismo genera incertidumbre, todo lo contrario a la certeza. En la sesión del 8 de julio pasado, mencioné una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del principio de paridad, en el que señala que la mejor manera de garantizar los derechos de las mujeres es el reconocimiento expreso en el marco normativo de sus derechos y del modo de materializarlos. Coincido plenamente con esta interpretación, ya que esto fortalece la función de las autoridades administrativas al darles certeza jurídica a sus actos. En los últimos 2 procesos electorales, estamos hablando del 2015 y el actual, estos temas dieron origen a una diversidad de criterios en las autoridades. Recordemos que primero este instituto aplicó acciones afirmativas al momento de hacer la asignación para que posteriormente viniera una revocación del Tribunal Electoral Estatal. Posteriormente, impugnado esto, vino una revocación posterior de la Sala Regional de Jalapa. Esto ha pasado en los últimos 2 procesos y es una historia que se repite. En el proceso 2015, el Tribunal Superior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no se aplicaron correctamente y volvió a designar a los varones conforme a la ley de repechaje. Hoy, en el proceso actual, aún no se ha pronunciado la Sala Superior y estamos en espera de eso. Otro tema interesante y que debe de ser abordado en la próxima legislatura es el de las candidaturas comunes. En este tema, el tribunal ya emitió diversas opiniones en el sentido de equipararlas a las coaliciones. La propuesta es legislar al respecto para poder utilizar esta figura con similitudes a la coalición, pero estableciendo las diferencias que la caractericen para que sea más clara y de utilidad para el desarrollo político del Estado. Otro tema es el de la reelección de diputados y regidores. Este es un tema en el que hay que trabajar mucho para analizar las diversas variables que se pueden dar y los resultados y consecuencias que arrojaría cada una de estas variables, tomando como parámetros los criterios emitidos por los tribunales en el presente proceso electoral y, desde luego, los principios que rigen la actividad electoral. Un tema que no se ha tocado, pero considero que es de importancia, es las comisiones de este Consejo General. Hablando del funcionamiento interno del Instituto, en la actualidad la normatividad establece desde el Poder Legislativo, es decir, en la ley, el nombre y número de las comisiones permanentes del Consejo General. Esta forma de organización está orientada a la realización de las funciones que le competen al Instituto, en lugar de fungir como órganos de supervisión de las áreas ejecutivas o como auxiliar del Consejo General. Un ejemplo, en la actualidad la ley establece como permanentes a la Comisión de Prerrogativas, la Comisión de Administración, la Comisión de Participación Ciudadana, la Comisión de Precampañas, la Comisión de Denuncias y Quejas y la Comisión de Educación Cívica. Esta situación propicia que un mismo director sea el secretario técnico de varias comisiones, además de tener que cumplir con su trabajo inherente al cargo que ocupa, y lo obliga a distraer gran parte de su tiempo para realizar esa función como parte de una comisión que vigila su actuación en el área ejecutiva del IEPAC. La propuesta sería adecuar la normatividad para armonizar la estructura y funcionamiento de las comisiones a cómo funcionan y se integran las comisiones en el Instituto Nacional Electoral, es decir, que las comisiones se deriven de las direcciones ejecutivas que conforman la estructura organizacional del Instituto y los secretarios de las comisiones sean designados por la o el consejero que presida la comisión y sean parte de su personal. Por otra parte, la función de las comisiones es de vigilancia y de apoyo al Consejo General en la revisión de los asuntos que se subirán al Pleno. Un ejemplo es que la Comisión de Administración en la actual ley es presidida por la consejera presidente, quien a su vez es titular del órgano ejecutor, es decir, se supervisa a sí misma, ¿no? En el caso del INE, el consejero presidente no está en ninguna comisión en virtud de que él es el ejecutorio y responsable de la conducción y operación de la Junta General Ejecutiva y de todo el instituto. Estos son algunos de los temas relevantes que se requieren ser revisados, analizados de manera escrupulosa desde el Congreso del Estado para tener mayor orden y claridad en el funcionamiento de una de estas acciones, de cada una. Las y los señores diputados y diputadas tienen tarea por hacer. Si en verdad quieren eficientar y mejorar la organización de los procesos electorales en Yucatán, este es el momento de empezar la revisión de todo el marco jurídico electoral. No esperemos estar a unas semanas de que vence el plazo legal para hacer las modificaciones legales.
Hagamos cada quien su trabajo en tiempo y forma por el bien de la ciudadanía yucateca y de la democracia en la entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Las elecciones del pasado domingo 1 de julio nos dejan aprendizajes importantes y un mensaje claro de la ciudadanía. A las y los yucatecos les interesa participar en las decisiones públicas a través de las instituciones, y así lo hicieron en una jornada electoral que se caracterizó por un clima de civilidad, a pesar de la competitividad electoral y de la gran cantidad de electores que se juntaron en los inmuebles donde se instalaron las casillas únicas y con respeto esperaron su turno para entrar en ellas y depositar su voto. La ciudadanía yucateca otra vez es un referente de participación ciudadana en el país. Cuando la media nacional para la elección de presidente de la República fue 63.42%, Yucatán alcanzó el porcentaje histórico del 75.37%. Para la elección de gobernador, el 73.23%. Para diputados, un promedio de 73.42%. Y para las regidurías, un 74.93%, es decir, casi el 75%. De los resultados obtenidos, podemos observar este voto diferenciado que emitió la ciudadanía y que habla de ese análisis o razonamiento del voto que no se había visto en otras elecciones. A partir del 1 de septiembre, 45 municipios serán gobernados por partidos distintos. Es decir, que la alternancia se dio en el 42% de los municipios del Estado. Pudimos observar este nivel de competitividad a tal grado que 7 municipios tuvieron menos del 1% de diferencia entre el primer y segundo lugar. Y en 2 casos, la diferencia fue de tan solo 2 votos. Los resultados obtenidos con las reformas constitucionales del 2014 y las reformas locales del 2017 y los lineamientos emitidos por este Consejo General fueron un aliciente para una mayor presencia de mujeres en puestos públicos. Estaremos por conocer la decisión final que determine la Sala Superior, pero es posible, como ya lo mencionó la consejera María del Mar, que estaremos por primera vez en la historia del Estado integrando un congreso paritario con 12 mujeres y 13 hombres. Y en los municipios donde aún nos hace falta implementar más medidas que aseguren el cumplimiento de acciones reales que favorezcan la representación real de la sociedad en los cargos de representación, tendremos 29 mujeres presidentas municipales, cifra por debajo de lo anhelado, pero mucho mayor a la que se ha tenido en administraciones anteriores. Ahora bien, es justo decir que con la paridad vertical, muchas más mujeres, ocuparán el segundo cargo de importancia en los ayuntamientos. 119 síndicas. Este instituto está comprometido, como ya también lo mencionó la consejera María del Mar, que a través del Observatorio de Participación Política de la Mujer se monitoree el acceso real que tendrán en el desempeño de sus nuevos cargos, asegurando el poder que se les ha conferido de una manera libre de violencia política. Yucatán se caracteriza por la civilidad de sus pobladores. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que tuvimos algunas excepciones donde la violencia imperó, donde nuevamente las prácticas de destruir y de quemar urnas, boletas e incluso consejos municipales se dio. Las situaciones las conocemos. Los medios informativos han sido coadyuvantes en la documentación de hechos y el Instituto ha presentado las denuncias bajo los cauces legales que corresponde. Y una vez que se definan las responsabilidades, la ciudadanía esperará que se sancionen esos hechos. No podemos permitirnos regresar a esas prácticas antidemocráticas. También podemos ver que más municipios se suman
a la lista de ayuntamientos que gobernarán. Como se mencionó, 29 presidentas municipales, a diferencia de las 8 presidentas de la administración anterior. Es importante mencionar que resulta necesario seguir implementando estrategias y compartiendo información en nuestras comunidades que nos permitan seguir participando de una forma integral para que las mujeres sigan participando de una manera sustantiva en el ejercicio del poder que ahora por primera vez tendrán. Finalmente, quiero destacar nuevamente el trabajo realizado por los consejeros municipales y distritales y por todo el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y el trabajo coordinado con el INE y su personal, y desde luego a este Consejo su compromiso en el estudio de los acuerdos emitidos, su objetividad y apego a la legalidad en todo momento. A los representantes de los partidos políticos, desde su postura partidista, siempre privilegiando el diálogo respetuoso entre todos nosotros. Quiero finalmente concluir diciendo que nuestro trabajo siguiente se enfocará en la educación cívica y a promover acciones enfocadas a fortalecer la participación ciudadana. Salir a votar es tan solo el inicio de un deber cívico que no se agota ahí. Es tan solo el origen de la responsabilidad que tenemos todas y todos los ciudadanos. Mantenernos informados, vigilar que los compromisos de campaña se cumplan y exigir rendición de cuentas a quienes a partir de mañana nos representarán. Compañeros, compañeras, ¿alguien más quisiera hacer uso de la voz? Señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Consejera Presidente, en cumplimiento al punto número 13 del orden del día, esta Secretaría Ejecutiva declara al Consejo General haberse agotado los puntos en cartera. Con fundamento en el artículo 5, inciso D del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, siendo las 13 horas del día de hoy, 31 de agosto de 2018, declaro clausurada la presente sesión ordinaria. Agradezco la honorable asistencia de las señoras y los señores consejeros electorales, de las y los representantes de los partidos políticos, de los medios de comunicación, del público en general. Buenas tardes a todos y a todas.